Para mí el debutar con el equipo de mi ciudad, para mí era un sueño. O sea, yo estaba viviendo en ese momento un sueño. ¿Qué ocurrió? Que me metí yo creo que demasiada presión. Mira, a mí me decían siempre el topicazo de cuando salgas de los filiales, esa burbuja, verás la realidad del fútbol. El fútbol es fútbol, efectivamente. Las cosas son como son y claro, ahí no es que estés jugando con la competencia que te decía antes, aquí estás jugando con el pan que lleva uno a casa, con 2 hijos, con 30 y pico años y las cosas cambian. Lo que hablas, primera ref y segunda ref, todos los equipos hacen proyectos para ascender. O sea, si te llama alguien, no, mi proyecto es ascender. Todos. Entonces, bueno, pues en Mérida me vino con esas. No ganábamos y salíamos por la calle y escucha, te decían de todo, ¿eh? De todo es de todo. Fui yo con mi mujer y les daba igual el jugador que mujer, No, dile a tu marido que corra, dile a tu pareja que no sé qué. Alucina, Luis. O sea, de hecho nos llegaron incluso a recomendar el club que nos saliéramos. Joder. Encima, imagínate en Mérida, con el calor que hace, que lo que apetece es salirte fuera a una terraza a tomar... No salgáis, aguantar un poquito de este chaparrón, cuando vengan mejores momentos, hacer vida normal, tal y cual. Da igual que estés en Georgia, que estés en la India, en Albania, donde sea. O sea, el sentimiento ese de ganar, dices tú, te despierta un algo que dices, ahora quiero más. O sea, te despierta como un decir, ostras, he ganado, ahora quiero que ya venga la temporada que viene, que quiero ganar otra vez. Y quiero ganar la Copa y quiero ganar la Liga. O sea, como que te despierta un gen competitivo de hambre, de decir, quiero ganar más títulos. Esto es un Baque Podcast o una Baque Charla, depende a quién nos dirigamos, pues es Baque Podcast o Baque Charla. Y entonces, claro, estás diciendo, voy a aclarar, que en Transfermarkt aparece ahí como retirado, pero no estoy retirado del deporte ni mucho menos. De hecho, es que me toca, o sea, bueno, la suerte que también tengo, que al final es un mundo pues digital, que a lo mejor faltarán balones, por decirte algo, pero eso sí, imágenes, vídeos, eso no falta. Entonces rápido digo, escucha, mira, aquí ves que en retirar no estoy, es otro formato, es diferente, pero en activo sigo. Si yo estuviera retirado, la que no me aguantaría en casa sería mi mujer. ¿Sabes? Me dice, cógete y salte, aunque sea a la calle, a pegarte por ahí con quien sea, porque no podría. Oye, estás muy fino, es que es imposible estar retirado, estás fino. Sí, es que hemos entrado en una dinámica ahora en la Kings League que ahora se llaman, o sea, los jugadores que somos como franquicia se nos llama Wildcard. Si el Wildcard no está por lo menos bien puesto, cuidado y demás, te pinta la cara cualquiera. O sea, se ha convertido ahora mismo el deporte y el fútbol sobre todo en que hemos llegado a un punto que todos estamos más o menos preparados. Luego falta pues esa pizquita de preparación, profesionalidad que tú le llevas y que tú sobre todo lo encaminas. Pero como no estés bien preparado, cualquiera te puede hacer un 8 en el campo. Ahora hablamos de la Kings League, porque seguramente muchas de las personas que nos estén viendo recuerdan a Víctor Monjil como aquel chaval que debutó con el Real Valladolid en Segunda División en Copa del Rey, ¿fue? Correcto, contra el Nastic, y ganamos 6-1. Y ganamos 6-1, y que luego con Jukic de entrenador, tuviste alguna oportunidad luego más también de jugar, pero no muchas, ¿no? Te quedaste ahí con la espinita de que, oye, podría haber sido un poquito más. Sí, de hecho muchas veces lo he dicho, creo que me sometí yo mismo a demasiada presión. O sea, yo soy de aquí de la casa, soy de Laguna de Duero, y para mí el debutar con el equipo de mi ciudad, para mí era un sueño. O sea, yo estaba viviendo en ese momento un sueño en el cual quería vivir el sueño y que se alargara. ¿Qué ocurrió? Que me metí yo creo que demasiada presión a mí mismo. Quise demostrar a la gente, demostrar a mí mismo que yo estaba capacitado, que llevaba mucho tiempo queriendo estar ahí y no quería soltarlo. Y creo que no lo llegué a disfrutar. Y fíjate que se consiguió un ascenso, que jugué en campos muy importantes, pero si hubiese disfrutado más y me hubiese dejado llevar por la situación, que al final tenía 19 años, creo que a lo mejor hubiese sido diferente. Claro, 19 años y te llega la oportunidad de debutar en el club de tu vida. A ver, joven, 19 años, pero el club de tu vida. Totalmente. Sí que es verdad que tuve anteriormente alguna aparición, creo que en la típica esta Copa de Federación de Castilla y León, que fue en Salamanca, contra Salamanca, que estaba Antonio Gómez, que en esa época también llegué a jugar y demás, pero sí, oficialmente fue con Jukic con 19 años. ¿Recuerdas tú cómo
cómo fue tu debut ese día ante el Nàstic en Copa del Rey, cómo te enteras de que vas a jugar, ¿lo tienes muy vivo en la memoria sí, eso? me acuerdo perfectamente. A ver, nombre exactamente del delantero que me tocó cubrir, no, pero me acuerdo que era así uno grandullón, morenito, y fue un recuerdo súper precioso. Me acuerdo que incluso creo que marcó hat-trick Naucet, alemán, se salió y dije, qué bien, qué fácil me lo ha puesto, un debut placentero, hemos ganado en casa, haciendo la ola, el Zorrilla, o sea, fue maravilloso, sí, sí. ¿De lateral? ¿Jugaste de lateral ese partido No, o de central? ese partido jugué de central y mi debut en Liga, sí, en mi debut en Liga fue contra el Murcia de lateral, ahí sí. ¿Y cómo te enteras de que vas a debutar? ¿Son 2 horas antes del partido? ¿El día anterior te lo dice Jukic, oye, vas a jugar mañana en Copa? ¿Cómo te enteraste? No, fue durante la semana. Ya durante la semana te va perfilando un poquito el equipo que va a sacar. Obviamente era el debut, entonces te va matizando un poquito, pues eso, que estés tranquilo, que disfrutes del momento, que tienes que hacer lo mismo que estás haciendo, no querer demostrar nada fuera aparte y ya más o menos te vas mentalizando. Si me lo iba a decir 2 horas antes, a lo mejor salgo como un flan. Pero no, ya venía desde casa. Ya durante la semana te lo había dicho y ya te iba preparando para ese momento. No sé qué es mejor para el futbolista, porque hay quien piensa que dice, voy a dejarle tranquilo durante toda la semana y cuando llegue el momento para que no esté nervioso y como un flan las 48 horas, incluso que pueda dormir bien por la noche, no le digo nada hasta el último momento. No sé qué es mejor. Pues sí, es verdad, hay algunos que se acumulan demasiado, ¿no? O empiezan a pensar más allá y a lo mejor puede ser peor. A mí es verdad que en ese momento, por ejemplo, me vino bien. O sea, no fue así de sopetón o lo típico el viernes, el último entrenamiento de la semana, vas ya oliéndote qué tal y al final acabas saliendo, ¿no? Bueno, no sé, a lo mejor, a ver, finalmente yo creo que ese día tenía muchos nerviosillos. O sea, al final ese mariposeo sí que lo tenía. Para mí debutar era palabras mayores, entonces eso sí que lo sentía. Pero a mí, por lo menos en mi caso, me vino bien. Para ti y para tu familia, supongo, también, obviamente, ¿no? Sí, fue un orgullo. Yo recuerdo amigos, familiares en la grada. Fue un momento muy, muy emotivo. O sea, lo recuerdo, te digo, que esa época justamente final, porque fue ese año mío y ya marché, fue precioso. En casa te comían mucho la cabeza, te decían cosas, ¿cómo lo vivían también? Sí, porque al final, bueno, mi padre es futbolero también y es cierto que, bueno, me decía, tú tranquilo, tú tienes que hacer esto, tú demuéstrala tal, porque es verdad que también tuve un capitulillo parecido en la selección española cuando llegué y debuté con la selección y al final, claro, ahí ya vas viendo lo que es la competencia. Y que el de al lado, sí, es compañero, pero al final, si aflojas, le estás comiendo la tostada a un veterano o a un típico de la selección española. Entonces, ahí es donde te das cuenta que es competencia sana, pero es competencia. Yo, claro, en la época y en la etapa de formación, pues es formación pura y dura. Es rotativo, no pasa nada. Pero ya cuando ya empiezas a tocar esos campos, dices tú, sí es compañero, pero es competencia. Que sí, me puede echar una mano, pero como a lo mejor haga 3 cagadas, la tercera me deja ir retratado, ¿sabes? Entonces, bueno, era un poquito eso. Bueno, entonces tú me estás diciendo, tu padre es muy futbolero y te ha ayudado mucho también en ese sentido, ¿no? Sí, recuerdo, bueno, esa época mía del Valladolid, obviamente, pues la persona de confianza y con la que estaba ahí, obviamente era mi padre. Mi padre y mi tío también muy futbolero. Al final mi familia es muy, muy, muy futbolera. Y el fútbol siempre lo he tenido en casa, o sea, siempre está presente. Entonces, sí, de coger, y a lo mejor ahora lo hacen, pero antiguamente a lo mejor el coger y verte el partido una y otra vez y ver los fallos tal y cual, eso no lo hacían. Y eso sí que me lo inculcaba mi padre, en plan de, no, mírate, porque el mejor ejemplo que vas a tener es viéndote en la tele. Te ves en la tele y ahí vas a saber lo que haces bien, lo que no haces bien y con eso vas a mejorar. Y bueno, pues sí, era un poquito eso. Vamos a tirar hacia atrás, antes de tu debut con el Real Valladolid, a tus inicios. ¿Cuándo empiezas a jugar al fútbol? ¿Dónde empiezas a jugar al fútbol? ¿Y cuál es el clic que coges y dices, oye, esto puede ser mi modus vivendi, yo puedo vivir del fútbol? Pues mira, yo arranqué con 6 añitos en Laguna, en el C de Laguna. Aparte de donde vivo, de donde soy, ahí inicié mis primeras patadas al balón. Y fíjate, yo era un niño, uno más. A mí me encantaba divertirme, yo lo pasaba súper bien con mis amigos, iba al colegio con justamente mis compañeros y mis amigos. Y fue en la etapa Levín
en la que de repente me fui a un campamento de atletismo. Sí. Porque yo era culo inquieto. Yo llegaba a verano y me apuntaba a todo, me apuntaba a tenis, a todo. Y me fui a un campamento de atletismo que pasé un hambre, Luis. Pasé un hambre y pegué el estirón. Y llegué a casa y me dijo mi madre, pero bueno, lo que has crecido. O sea, pegué el estirón. ¿Qué pasa? Que me pilló justamente en la etapa de alevín. Y claro, en alevín ya con ese estirón y demás, me vino al pelo y hice una muy buena temporada en alevín. Y ahí es donde viene el interés del Valladolid. Y ya, bueno, pues cuando el Valladolid te llama a tus puertas... ¿Te cogieron por la altura o qué? ¿Es el alevín este, qué grande es? No. Creo recordar que mi alevín de segundo año marqué 42 goles. Y yo era defensa. Madre mía. O sea, una pasada. Y encima, claro, el equipo era muy bueno, había un muy buen grupo y salió muy bien. Y entonces me llegó la carta de Valladolid en verano. Fíjate, yo tenía propuestas del Betis y de la Sur. Y me iba a ir a uno de esos dos y de repente la última carta que me llegó, la del Valladolid. Y dije, aquí no hay que pensárselo dos veces, nos vamos para allá. Y ahí fue cuando me cambió ya un poquito la disciplina y sobre todo me di cuenta que llegué a un club en el que esto era fútbol. O sea, al final, bueno, pues con todos mis respetos, los clubes de pueblo, los clubes de barrio, pues es un buen momento también para estar con tus amigos, para disfrutar de esa etapa, que también puede ser el Valladolid, pero cuando te das cuenta que fichas en un club como es el Valladolid es cuando dices... Mira, yo recuerdo nada más llegar, me mandaron 3 folios para aprendérmelo en casa, que es una cobertura, que es una basculación, una chique, una grande. O sea, claro, pues, usas terminologías el entrenador que tú tienes que entender en el campo. Y dije, ostras tú, que esto estamos hablando de que es un club de fútbol de verdad. Y bueno, pues mira, nada más esa, fuimos a un torneo, nos enfrentamos a la Real Sociedad, al Athletic Club de Bilbao, que no pasamos del grupo. Claro, era el cambio de fútbol 7 a fútbol 11. Sí. Muniain. Me tocó cubrir a Muniain. Que ese Muniain a mí me medía 3 metros. Y fíjate cómo es. Me medía 3 metros y recuerdo que a los 2-3 años ya estaba filial y todo. Y dije, fíjate, este es el chaval con el que me enfrenté yo aquella vez. Bueno, ahora me llevo muy bien con él. Y es verdad que cuando realmente te das cuenta y dices tú ese clic, y es cuando pones en la balanza, porque bueno, es normal, estudios al fútbol. Pero es muy jovencito, ¿no? Eras muy jovencito, sí, pero nada, ya te 13, saltó 14, en ese momento. 13, 14 años. Y el clic, realmente el clic, me hizo Luis en la etapa juvenil. Juvenil de primer año. Cuando la llamamos... O sea, estamos hablando antes de debutar con el primer equipo, tú ya lo tenías claro. A ver, claro no, pero ya te vas un poco perfilando a decir, ostras, puede. Porque el mundo del fútbol hay 100.000 jugadores y tú lo ves. Pero ya cuando te llamas selección española es cuando dices, ostras, si te llamas selección española, dentro de tantos jugadores que hay, algo hay. Y ahí fue cuando ya empecé a valorar, dije, vale, los estudios es importante, hay que sacarlos, pero el fútbol ya está muy presente. Si a lo mejor en la balanza está un 50-50, a lo mejor empieza ya el fútbol a destacar un 70-30, un 60-40. Y ahí fue cuando realmente me di cuenta de que quizá podía ser el fútbol aparte de mi sueño, mi futuro. Después del Real Valladolid vienen otras aventuras. ¿No sigues en el Pucela? ¿Por qué no sigues en el Pucela? Pues mira, yo iba a seguir, ¿vale? De hecho, recuerdo cuando conseguimos ese ascenso a Primera División, llamada de Jukic y de Carlos Suárez, que estaba ahí de presidente, y me dijeron, Víctor, vamos a intentar buscarte una salida porque el salto es muy grande. Tú has estado en dinámica de primer equipo, pero no te has jugado tus 20 partidos en segunda división. Y hemos subido a primera división y el filial, por desgracia, está en tercera. El salto es muy grande, vamos a intentar buscar una salida, una cesión a un segunda división para que te sigas formando y que bueno, pues que vayas entrando en esa rueda porque nos pareces pues un jugador con potencial y de la casa y vamos a intentar buscarlo, ¿no? ¿Y tú eso lo entendías? Lo entendí. A ver, claro, tenías 19 años, sí. Habías tenido ya tu experiencia en segunda división, pero claro, el equipo estaba en primera esa próxima temporada y tú lo que querías era jugar y tener minutos. Totalmente, yo lo entendí perfectamente, además dije para adelante, o sea, mi objetivo porque me vaya cedido a otro club a formarme, a seguir mejorando, no va a ser no me va a cambiar, porque yo voy a querer regresar a Valladolid y ojalá que mantenga el club en Primera División y debutar en Primera División también con el Real Valladolid. ¿Qué pasa? Que viví una época justamente esa casuística le concursal, Real Valladolid. ¿Qué pasa? Que es verdad que se interesó Huesca, Racing de Santander y Tenerife,
pero la mala suerte es que el Valladolid se quería asegurar como un dinero si yo no jugaba. O sea, ellos querían que yo saliera para que jugara, pero que como penalización de no jugar, pues una cuantía en beneficio al club, ¿no? Entonces, claro, eso es complicado a día de hoy. O sea, ¿quién te va a aceptar y quién le va a anteponer a un entrenador que este jugador tiene que jugar por delante de? Entonces no estaba saliendo. Recuerdo que Racing incluso llegó a planteárselo, y a mí Santander es una ciudad que me encanta, veraneo mucho allí. Y dije, no, sí, por favor, al Racing. No llegó porque, claro, el club también miraba por sus intereses. Y claro, nos encontramos en la tesitura de que ya estamos en agosto. Yo estaba haciendo pretemporada con el primer equipo. Sí. Pero estaba viendo que la dirección que me seguía diciendo el club es: Víctor, vas a seguir en plan rotativo, filial, primer equipo, y a ti lo que te viene bien es un segunda división. Entonces, claro, me encuentro de que a últimos de agosto llaman filiales. Son segundas B, no es ni segunda división, pero me viene Mallorca B, Levante B y Atlético Madrid B. Y el club me lo plantea: Víctor. Y claro, ya me siento con mis representantes y me dicen: esto es desvincularte de Valladolid, les dejamos una opción de recompra el siguiente año por sí, pero también tienes que mirar por ti. O sea, date cuenta que lo fijo que vas a tener para el año que viene va a ser tercera división, y aquí es segunda B con filiales potenciales. Claro. Y pues nada, tocó hacer maletas. Y te vas al Athletic. Me fui al Athletic, sí. Que no era el Athletic que es ahora, ¿eh? O sea, yo viví ese cambio, lo viví internamente. Y también viví una odisea de fichaje. Porque yo voy a Madrid justamente cuando el Atlético de Madrid está jugando la final de la Supercopa de Europa contra el Chelsea. Y me presento allí en el Calderón y no había nadie. O sea, no había nadie. Estaba el director de cantera Aguilera, había otros dos, pero claro, el que tenía que firmar el contrato y demás era el financiero, y el que daba la viabilidad estaba en Mónaco, porque era en Mónaco la final. Sí. Y nos encontramos en las oficinas del Calderón que no se puede hacer. O sea, que está todo bien, el contrato ya está todo bien para firmarlo, pero que no se puede llegar a presentarlo oficialmente. Y incluso llega a plantearme al Atlético de Madrid de cogerme un vuelo charter a la noche, presentarme en Mónaco, ver la final y firmar todo allí con los documentos para que el financiero lo pueda tasar, o sea, lo pueda validar, ¿sabes? Y al final recuerdo que estábamos allí en las oficinas y a la hora y media, una cosa así, dicen: ya está, luz verde, para adelante. Y ya, pues bueno, pues el procedimiento de fotos y demás. Y ya madre mía, qué curioso, ¿eh? Sí. Llegas allí y el que tiene que estampar la firma, el director financiero, no estaba porque estaba en la final de la Supercopa de Europa. Sí, así fue. Literal, ¿eh? ¿Pero que estábamos? ¿Era el último día de mercado? ¿O yo creo que estaba por ahí, sí. O sea, que estabas diciendo: ostras, a ver si no vamos a poder firmar. Si no era esa, me tocaba volverme al Valladolid. Porque, vamos, me imagino que hubiese vuelto al Valladolid, no sé. Pero sí, hubiese sido un drama, un drama. Bueno, y ahí ya firmas con el Atlético de Madrid. Sí, ahí ya firmé 2 añitos. Y la verdad que, bueno, es la primera que salía de casa también. Fue una bonita experiencia, muy buena experiencia, porque es lo que te digo, viví, yo creo que es la época dorada del Atleti, de lo que es el cambio, de lo que antes era un club, pues bueno, vamos a decirlo así, parecido a lo que es actualmente el Valladolid, que si segunda, que si primera, que si ahí, y de repente dio un giro literal. La llegada del Cholo Simeone fue un cambio en todos los niveles. O sea, viví cuando ganó la Copa, o sea, viví cuando ganó la Liga en el Camp Nou. La final con el Real Madrid, o sea, viví una época preciosa y fue un cambio en todos los sentidos. Vi cómo cambió la ciudad deportiva. Te voy a decir hasta una anécdota. O sea, yo cuando llegué al Atlético de Madrid ese año, iban con impagos. Al final yo decía, pues es normal. Claro, yo venía de vivir una ley concursa con Valladolid, pero bueno, más o menos pagaban. Y que me vieran un Atlético de Madrid y me digan, no, sí, que hay retrasos en pagos. Dije, pero esto que... Y dijiste tú: ¿dónde me he metido? Totalmente. ¿Dónde he venido? Es que además me decían mis compañeros: sí, esto en Atlético de Madrid es normal. Claro, de lo que venían viviendo ellos, ¿sabes? Ya. Nada, eso pasó los 4 primeros meses, y a raíz de que, lo que te digo, cambió el club totalmente, incluso meses por adelantado. Yo creo que la clave del cambio del Atlético de Madrid ha estado entonces en el Cholo Simeone y en tu llegada. Porque fue a partir de ahí cuando cambió suerte, el club. ¿no? Joder, ojalá yo, hubiese tenido un cuarto de lo que ha hecho el Cholo ahí en el Atlético de Madrid. Pero no, sí, o sea, fue anecdótico. O sea, yo dije, madre mía, ¿dónde? O sea, un Atlético de Madrid
que acaba de jugar una final de la Supercopa de Europa y te das con retraso, pero ¿esto qué Ya. es? Pero deportivamente te aportó mucho. Sí. Me aportó sobre todo lo que es cogerle el sentimiento a un club súper rápido. O sea, yo recuerdo incluso mi primer derbi contra el Real Madrid, lo que es esa semana de derbi, no te puedo hacer una idea, Luis. O sea, el derbi es lo más importante aquí, ganas este partido y aunque pierdas 8, te camufla el ganar al máximo rival. Bueno, es competitividad total. Y sobre todo eso, el arraigo de un sentimiento que es lo que estaba transmitiendo el Cholo en esos momentos al club. Un ADN luchador, de entrega, de pues eso, nunca dejes de soñar, de creer. Entiendo lo que me estás diciendo, Víctor. Lo comparto contigo, pero yo creo que eso tiene que ser algo recíproco también. O sea, es verdad que te pueden ayudar a entender lo que es ese sentimiento de pertenencia a un club, pero también tienes que poner tú, el jugador que llega a ese club nuevo, tiene que poner de su parte. Y tú lo haces, luego me lo vas a contar, porque en la última experiencia que estás teniendo con el último equipo, con el que estás, te he leído por ahí varios posts también, y es que es también tu forma de ser. Sí. Allá donde vas, te entregas. Hombre, totalmente. Yo que soy una persona que si hace algo, lo tiene que hacer al 100%. Tú me llamas hoy, vamos a venir aquí al 100%. O sea, yo todo yo por lo menos es como yo vivo mi día a día. Si me hago algo, una comida, al 100%. O sea, no me dejo una pizquita de sal. No, hago tal cual. Yo creo, o por lo menos mi filosofía de cómo por lo menos me desenvuelvo, ¿no?, en mi día a día. Pero tú sí que notaste en el Atlético de Madrid que también por parte del club se preocupan mucho porque conozcas y te integres bien en sus valores y que tengas ese sentimiento de pertenencia. Sí, yo creo que sí. Además, es justamente lo que a mí me encantaría que el Real Valladolid transmitiera a todos los que vengan. O sea, el que viene tiene que saber lo que es el ADN de ese club. Y se tiene que empapar de lo que es para que luego cuando pase lo que pase, ojalá lo que todos queremos, que es llegar a un primer equipo, sobre todo la afición, sea la que vea que, aunque lleve 2 años en el filial, vive el sentimiento de que quiere transmitir el club, ¿sabes? Entonces, al hilo que tú me estabas comentando, jugadores que a lo mejor eran más reacios o les costaba más, no han acabado llegando. O sea, había un jugador que era muy bueno, se llamaba Kader, jugaba de lateral derecho, estaba que si primer equipo tal, no ha llegado a nada. O sea, hay jugadores que como no adquirieran eso, sí, por calidad hay muchos que tienen mucha calidad, pero al final no llegaban. Bueno, estás en el Atlético de Madrid 2 temporadas, no son las que estás. Y después de esas 2 temporadas, ¿otra vez haces maletas? Pues mira, yo hago 2 años allí. Súper contento. El segundo año hice muy buena temporada y el club me ofrece la renovación. Me ofrece una renovación de 1 año más con una cantidad importante de dinero y fue parecido al vamos a decirlo así, en plan risas, a lo que fue Messi, que firmó en una servilleta. Pues esto fue parecido. Yo estaba enfrente del director de la cantera y me dijo: ponme aquí la cantidad que quieres, que quiero que renueves. ¿En serio? Sí, así literal. Yo me cagué. Madre mía. Yo me cagué. Fíjate con lo fácil que es decir, sí, pues ahora te voy a poner aquí ceros, ¿no? Yo me cagué. Me cagué en el sentido de que dije, pero ¿cómo voy a hacerte yo eso? O sea, ¿cómo te voy a hacer yo eso? Dime tú y yo se lo transmito a mis representantes, tal y cual. Y si por mí fuera hubiese firmado ahí. ¿Qué pasa? Que es que, claro, yo iba previamente avisado de que tenía una opción en Portugal. Entonces, yo quería firmarlo, pero con una cláusula de que me dejaran ir a Portugal por sí. Pero estaba muy claro, o sea, Portugal era el Paços de Ferreira, iba a firmar 3 años. Además, yo recordaba Paços de Ferreira porque jugué en la pretemporada con Jukic, jugamos en Portugal, íbamos a hacer el stage allí en Portugal y más o menos, pues bueno, pues lo conocía, ¿no? Y ya iba a estar en primera división, en la rueda un poquito otra vez de fútbol profesional, que había estado como 2 años de tránsito en Atlético de Madrid y volvía, ¿no? Y nada, fue a esta decisión, no la firmé. Al día siguiente le echaron al director de la cantera, o sea, yo creo que era una renovación que él quería estructurar por el rendimiento que se había dado a ciertos jugadores. De hecho, estábamos Dani Aquino, Iván Sánchez, Samu Saiz y yo. Iván Sánchez tampoco renovó, se fue al Almería B. Dani Aquino renovó, Samu Saiz renovó y yo tenía lo de Portugal. Y nada, voy para Portugal. Primer partido amistoso que vamos a jugar
y me llama Carlos Suárez. Estábamos en el bus. O sea, estábamos en un stage, no me acuerdo el nombre, Sella creo que era, allí en Portugal, y estábamos como arriba, a lo alto, como aislados, ¿no? Y estábamos yendo con el bus al hotel más cercano porque al día siguiente te jugábamos, ¿no? Y me llama Carlos Suárez. Y ves ahí el teléfono móvil, llamada. Y yo, Carlos Suárez. Presi. Y yo, será para felicitarme por el fichaje o algo, no entendía, ¿no? Se lo cojo, me dice, Víctor, ¿qué tal? Bueno, ya me he enterado que estás en Portugal. Escucha que tengo que hablar con tu repre, con tu agente. Y yo, ¿qué ha pasado? Y dice, bueno, es un asuntillo porque como ha salido fuera de España, tengo que hablar con él y bueno, cuando puedas, por favor, que es urgente. Ay, madre. Claro, a mí lo de urgente ya no me sonó bien. Ay, mi madre. No me sonó bien. Inmediatamente llamé a mi representante y le digo, tienes que hablar con el presidente del Valladolid que me ha dicho esto. Dice, no me fastidies. Y yo, sí, llámale y tal. Bueno, pues estoy llegando con el autobús y llego al hotel y me llama mi representante que ha hablado con Carlos y le dice, Víctor, hay que solucionar una cosilla que nos ha salido porque, claro, sales fuera de España, el Valladolid está en ley concursal, mira el interés de cuanto antes salir de esa ley concursal, porque ahora mismo el financiero no es ni el Valladolid, es de la Liga, porque lo pone para supervisar y que todo vaya en orden. Y claro, al salir fuera de España, pues hay que pagar un peaje, una comisión de formación, porque eres menor de 23 años, Sí. Y dije, ¿pero hay algún problema? Tal, y dice, pues mira, el partido de mañana vas a poder jugarlo. Habla con el entrenador, comenta la situación, que tienes que ir a Valladolid o a España con nosotros para tratar de solucionar el asunto y regresaremos en cuanto se solucione. Se lo explico al entrenador, el entrenador es Fonseca, que actualmente no sé dónde está, pero sé que ha estado Shakhtar, ha estado Roma, creo, ahora no sé dónde está Fonseca. Lo entiende y marcho a Valladolid. Y Carlos no estaba en las oficinas. En ese tránsito que tal no estaba. Y yo, claro, yo jugaba contra el reloj. Yo tenía que buscar una solución 100%. Y nada, el financiero de la liga miraba por los intereses del club. Obviamente no miraba ni a tema personal. Nos tocó también pedirle permiso al Atlético de Madrid, que recuerdo la conversación con Carlos Aguilera fue súper rápida. Víctor, no hay problema. No hay ningún problema. Has estado aquí 2 años, no has llegado al primer equipo. Que llegues a jugar al fútbol profesional sin que sea nuestro club, adelante, no te vamos a cortar. El Atlético de Madrid no iba a reclamar nada, pero el Real Valladolid sí lo reclamaba. Sí, reclamaba. De hecho, yo firmé una cláusula de rescisión de 3 millones. Claro, el Valladolid decía el 50%, que reclamaba el 50% del valor, o sea, 1,5 millones. Claro, estaban diciendo, pero bueno, estábamos locos. Cuando a lo mejor me correspondía 500.000 por la formación desde infantil hasta el primer equipo, lo que correspondiera, ¿no? No hubo manera. Y no hubo manera, se me cayó. Y te quedas tirado. Se me cayó, así Luis, literal, en la cara, me rompieron el contrato. Y recuerdo que a los 3 días me volvió a llamar desde Grecia a Beria. Muy parecido el contrato. Incluso les daban como una futura venta al Valladolid, en plan contraprestación. Que le querían el dinero ya. O sea, Valladolid miró por sus intereses, que nada, que querían el dinero ya, Y también no pude firmar, no firmé. Y supongo que han sido de los momentos más jodidos de tu vida como futbolista, ¿no? Sí, para mí es el peor momento. Luego es verdad que viví una época que ya llegaremos más adelante, pero para mí ese fue el punto de decir, ¿en serio? O sea, si yo no hubiese probado, como quien dice, el fútbol profesional con el Valladolid, yo no sé lo que es ese mundo. Y al final, pues bueno, a oídas lo que me puedan contar, pero como lo he vivido, yo como que quería volver lo antes posible a ese mundo. Es precioso el fútbol profesional, los focos, la gente, el ambiente que se vive, la gente de tanta calidad que tiene. O sea, yo quería volver, regresar cuanto antes. Y dije, ¿en serio? O sea, ¿en serio me está pasando esto? Y ya me acordaba incluso de haberle dicho que no en ese momento al director de la cantera del Atlético de Madrid que no quería renovar. Dije, ¿en serio? Pero bueno, son momentos que el destino me tenía preparado no queda otra. ¿Y cómo sigue la historia? Pues la historia sigue que ya vuelta a casa, asimilándolo todo lo que había ocurrido, pues me recibo llamada de Hércules y de Alcoyano. Y no sé, yo al final también, como soy una persona de sensaciones, como que puso demasiado interés el Alcoyano. Y me quise guiar por eso. Sé que el Alcoyano había estado hace poquito en segunda división, de hecho el Valladolid se enfrentó al Alcoyano. En esos 2 años míos del Atlético de Madrid yo vi jugar el Valladolid Alcoyano en Alcoy.
Y dije, hostia, bueno, pues a lo mejor es un club que quiere hacer, pues eso, ha bajado y ahora quiere volver a subir, ¿no? El Hércules sí lo tenía un poquito más, que lleva más tiempo, ¿no?, en segunda B. Y dije, venga, me la juego al Alcoyano. Y bueno, pues nada, firma ahí en Alcoy. Otros 2 añitos estuve. Bueno, te va muy bien porque tú tienes mucha moral. O sea, Efectivamente. Estoy con el ánimo y la moral que tengo yo, aunque vengo jodido y destruido por lo que me ha pasado hace poquito, pero llegaste allí con el mismo ánimo, porque una vez que ya se te cierran las puertas de poder jugar en Portugal, de haber jugado en Grecia, a ese nivel más profesional, enseguida te levantas, ¿no? O sea, es que no hay tiempo para estar lamentándose y mirar hacia atrás y pensar la oportunidad que he perdido, ¿no? Sí, tal cual. Es verdad que al principio fueron momentos duros porque incluso el cambio, o sea, había cambiado a vivir en Madrid, con todos mis respetos, vivir Alcoy, que es también un pueblo más cerrado, de la Comunidad Valenciana. Bueno, tiene lo suyo, a lo mejor pues sales a la calle y no tienes lo que tiene Madrid. De hecho, tenía un centro comercial, no había ni cine. O sea, es un cambio. Y ahí estaba más lejos ya de casa, Madrid lo tengo a hora y media, aquí ya lo tenía 6-7 horitas. Fue un cambio un poquito más brusco, ¿no? ¿Y cómo te va en Alcoy? Es verdad que al principio me cuesta, porque al final, claro, sigo siendo sub-23 y ahí te das cuenta. Mira, a mí me decían siempre el topicazo de cuando salgas de los filiales, esa burbuja, verás la realidad del fútbol. El fútbol es fútbol, efectivamente. Bueno, que sales de esos minimundos que al final tienen los filiales y el mundo profesional, te das cuenta de un poquito del barro, ¿no?, del fútbol, como digo yo. Y es lo que me encontré, ostras. Aquí ya había gente como se dice y que nos entiendan con los huevos pelados. Y las cosas son como son. Y claro, ahí no es que estés jugando con la competencia que te decía antes. Aquí estás jugando con el pan que lleva uno a casa, con 2 hijos, con 30 y pico años y las cosas cambian. Claro, sí. Pero no, fue bien. O sea, al principio me costó, luego me adapté. Y justamente acabando la temporada firmó Andrés Palop. Y la verdad que me acogió no como su hijo, pero como si lo fuera. Y eso me ayudó muchísimo. Después de tu etapa en el Alcoyano, otra etapa más, no te mueves muy lejos de Alcoy, al Levante creo, ¿no? No, de Alcoyano me fui a Mérida. Ah, Mérida, es verdad que estaba Mérida también, sí. Me voy a Mérida porque... ahí te das cuenta de esto, ¿no?, que debe decir ahora. El topicazo que hay en segunda B, bueno, lo que habla es primera ref y segunda ref, todos los equipos hacen proyectos para ascender. O sea, si te llama alguien, no, mi proyecto es ascender. Todos. Entonces, bueno, pues el Mérida me vino con esas. Víctor, proyecto para ascender. Vamos a hacer una limpia total. Queremos que tú estés dentro del organigrama que tenemos de la plantilla, de las nuevas incorporaciones. Económicamente también estaban haciendo un esfuerzo importante y no me lo pensé. Dije, vámonos, cambio de grupo, del grupo 3 me voy al grupo 4. En el Atlético de Madrid había jugado en el grupo 1 y el grupo 2. Sé que es competitivo porque hay mucho filial y hay equipos como el Recreativo de Huelva, Cartagena y demás. Venga, voy. Y igual, se empezó fatal porque claro, el equipo era nuevo. Hasta la jornada 8-9 no empezó a tirar para arriba. Pero nada, eso fue muy buena. Jugué muchísimo y creo que en la última jornada nos jugamos meternos en playoff. Se metió el Cartagena y acabó ascendiendo el Cartagena. Pero bueno, fue una época bonita, ¿eh? Fue en el Romano, además, una afición que empuja mucho, que está muy cerca mucho. También. Sí. Lo que pasa es que también hay mucha presión, ¿no? Porque el Mérida ha sido un histórico también del fútbol español en categorías importantes, en categorías profesionales, y se notaba ahí también un poco la presión, ¿no? Sí, la noté. Además, es lo que te digo, en las 8 primeras jornadas no ganábamos. Y salíamos por la calle y, escucha, te decían de todo, ¿eh? De todo es de todo. Fui yo con mi mujer y les daba igual el jugador que mujer, ¿eh? Dile a tu marido que corra, dile a tu pareja que no sé qué. Alucinas, Luis. O sea, de hecho nos llegaron incluso a recomendar el club que nos saliéramos. Joder. Encima, imagínate en Mérida, con el calor que hace, que lo que apetece es salirte fuera a una terraza a tomar... No salgáis, aguantar un poquito de este chaparrón, cuando vengan mejores momentos, hacer vida normal, tal y cual. De hecho, fíjate, hubo un partido que jugamos en San Fernando, en Cádiz, no ganamos, y de vuelta en el autobús, no podía hacer el autobús porque nos habían avisado de un aviso de bomba.
Oh. En el estadio romano, donde teníamos los coches. Ya. Y no podía acceder el porque estaba la policía revisando y todo. Madre mía. Y claro, después de esa experiencia, no empezáis bien, luego el equipo... Sí, luego ya carburó. Carburó y ya te digo que murimos ahí en la orilla. No llegamos a meternos en playoffs para ascender, pero bueno, más o menos el objetivo no se cumplió porque el objetivo era estar arriba, pero visto de las 8 primeras jornadas como habíamos empezado, bueno, pues ahí estuvimos en la pelea. Venga, vamos a continuar con tu camino. Ya hemos visto varios puntos de destino donde has estado. Después de Mérida, ahora sí, el Levante, ¿no? Pontevedra. Bueno, me voy a Galicia. Llegaremos. Llegaremos. Me voy a Galicia porque no sé qué tenía Galicia. Tuve un par de compañeros en Mérida que me hablaban súper bien de que se vive increíble en Galicia. Y como que estaban aquí con la mosca detrás de la oreja. Y llegó el mercado de... Yo no iba a salir, o no tenía planteado salir. Y yo les decía a ellos, si me llama alguien, que sea el Pontevedra, que ha jugado ahora playoff contra el Murcia, el Pontevedra. Si me tengo que ir a algún lado de Mérida, me iría al Pontevedra. Pum, me llama el Pontevedra. Y dije, hostia, eso es una señal. Es una señal y me tengo que ir. Rebajándome incluso el sueldo. No sé, me llamó la atención. Pum, para Galicia me fui. ¿Te gusta el marisco? Qué cagada. No, me empezó a gustar ahí. O sea, no me gustaba, No me gustaba. Empecé ya a probarlo. Me fui a Conbarro, a Sanjenjo, tal y cual. Y, a ver, como vivir, se vive increíble. Pero me equivoqué, pero literal. O sea, viví y jugaba, Jugaba, luego ya empecé a no jugar tanto y demás. Empezaron a ir muy mal los resultados, estábamos abajo. Y yo decía, pero ¿qué he hecho? O sea, me he venido aquí, qué cagada. Es cuando te digo que ese es el segundo momento en el que dije, estoy yendo para abajo. O sea, Atlético de Madrid, con todos mis respetos, Atlético de Madrid, Alcoyano, Mérida, Pontevedra. Y estoy luchando por puestos de descenso. O sea, estoy picando. Y ahí sí, ahora sí. En enero me llaman al Levante. Me llama el director de la cantera, Ernie, que estuvo en el Huracán Valencia, aquel huracán que había muchísimo dinero antiguamente, que estalló, salió por los aires. Y claro, mi época de Alcoyano me enfrenté a ese Huracán Valencia. Y el entrenador de ese filial era Paco López, que también me había enfrentado a él cuando estaba en el Villarreal. Claro, me dice, lo primero que me dice Ernie es... ¿qué coño haces en Pontevedra? Le digo, pues aprender galego, falar galego. Voy a haber dicho eso y comer marisco, ¿no? Y le digo, pues Ernie, pues situaciones que se me han ido dando en el fútbol. Ojalá tuviera una bola mágica y hubiese elegido mejor momentos y decisiones, pero no la tenemos. Así que aquí estoy. Y me dice, estás gordo. O sea, así, te veo gordo. Y yo, ¿qué vas a ver gordo? Dice, Víctor, te veo gordo. ¿Te vienes conmigo? Digo, pero vamos a ver, ¿qué me estás hablando? O sea, ¿de qué me estás hablando? Y me dice, el proyecto, estamos aquí en tercera división, sé que sería bajarte un peldaño, el objetivo es ascender sí o sí, vamos primeros, tu entrenador va a ser Paco López, no hace falta que te diga quién es, ni lo que os aporta sobre todo a la gente joven en estas categorías, y quiero que vengas aquí a que seas el líder, a que coges, con tu experiencia arropes a esos jóvenes y que este último empujón lo lideres y que se ascienda, que es el objetivo. ¿Cuántos años tenías? Tenía 25 o 26. 25 o 26 años. Claro, estamos hablando del filial del Levante, que como en todos los filiales, pues son chavales muy jóvenes los que están en el Levante y siempre tienen 2-3 refuerzos de jugadores con un poquito más de experiencia y piensan en ti. Tal cual. Y a su vez me llamó Braulio, que estuvo en Valladolid, que fíjate que yo, aprovecho ya que estoy aquí contigo, yo pensaba que Braulio fue uno de los causantes por los que yo no avancé en el Valladolid, no sé por qué tenía la cosa esa. Y luego me di cuenta con esta llamada y hablando un poquito ya más de tú a tú, que no tuvo nada que ver en ninguna decisión que se tomó sobre mi continuidad o sobre mi futuro en el Valladolid. Y me llamó Braulio para justo lo contrario. Uno era para ascender y el otro era para no descender. Era irme a los Osasuna B, para ayudar al equipo a que se consolidara en la categoría. Estaba muy complicado porque obviamente valoré las dos opciones. Y hubo una personita ahí que se llamaba César Remón, que creo que ahora está metido en la secretaría del Cartagena, que fue compañero mío en Alcoyano, capitán muchos años en Alcoy, que me dijo, Víctor, siempre vete a un proyecto ganador, sea en la categoría que sea. Siempre es mejor
ganar y ascender que tener un descenso en tu currículum. Y eso fue lo que me cambió mi elección. Y me fui a Valencia. Me fui al Levante y obviamente. Le faltó una cosa a Braulio para convencerte. Porque tú me has dicho por lo que tomaste la decisión, pero yo creo que también el que te dijera que estabas gordo, tú querías estar en forma y dijiste, pues me voy al Levante para que me, me pongan fino. Puede ser de verdad. Aunque fíjate, me iba a Valencia a comer paella, o sea que cuidado, ¿eh? Bueno, en Pamplona no se come mal efectivamente, tampoco. Efectivamente. No, pero sí, mal. Además... a ver, yo no miraba, en ese momento no estaba mirando el primer equipo, pero es cierto que hubo una cosa también que Braulio me dijo, Víctor, no me preguntes por el primer equipo, tenemos 5 centrales en la plantilla. O sea, te quiero para lo que te quiero a día de hoy, que no quita que fue súper sincero contigo. Sincero, que no quita a que si tú la revientas yo te puedo ayudar, a lo mejor pues eso, a que estés al nivel que te mereces en otro equipo. Ahora mismo a día de hoy en Osasuna es imposible, estaba en segunda el club. Y nada, pues sí, al Levante. Y la verdad que me cambió todo. Ahí fue como una reivindicación 2.0 a lo que estaba siendo mi carrera. Me realzó otra vez arriba. Viví una época maravillosa, es verdad que me la estaba jugando porque estaba ya, pues imagínate, segunda división, segunda B, y me bajo a tercera por circunstancias, dices, o salgo de aquí, o me meto en esta rueda y se me acaba. Y ascenso contra Ibiza, contra el Ibiza de Amodeo. Y para que veas cómo son las cosas, allí en Ibiza perdimos 1-0 y en nuestro campo marco yo el gol de poner el 1-0 e igualar la eliminatoria. Llegamos a penaltis, los 3 primeros penaltis nuestros, yo me incluyo, fallados. Si meten ellos, ya está, fallan, metemos. Si marcan, ya está, fallan, metemos. Si marcan, ya está, fallan, metemos, fallan y metemos. O sea, en un momento me pasó por la cabeza. Además te lo digo así, porque fallé el penalti, tuve tiempo para reflexionar mientras iban pasando las tandas. Tuve tiempo de reflexionar, de decir, estoy en tercera, no voy a ascender, me quedo en tercera división otro año, se me va un poquito la carrera ya, un poquito al garete, y de repente, ¡pam!, te cambia, te sonríe, asciendes, y dices tú, ahora venga, vamos a ver ahora qué pasa. Y la verdad que es súper bien, porque ya el año siguiente, en segunda B, me nombran capitán, cojo un poquito más de galones en el club, entreno con primer equipo, porque ya Paco López estaba en dinámica con el primer equipo y me subía con él, y mira que no podía debutar. Pues bueno, podía debutar, pero si debutaba ya no podía bajar con el filial, ¿no? Por la normativa hasta que tienen. Y hacía mucha dinámica con primer equipo. De hecho, claro, luego salía por ahí a hacer cualquier plan y quedaba antes con gente del primer equipo, que incluso yo era más grande que ellos, que con gente del filial. O sea, yo vivía muy bien en Valencia. Y recuerdo que... yo supongo que es una etapa también en la que por dentro le das vueltas a la cabeza, ¿no? Dices, joder, estoy aquí en dinámica de primer equipo y no puedo debutar. A lo mejor podría tener alguna opción de debutar, pero joder, pero no. Y además eres consciente de que no va a poder ser. Sí, así, lo que dices tú. Porque además yo entrenaba con ellos y aparte de que ser uno más, yo me veía capacitado. Yo, siéndote honesto, yo me veía incluso mejor que algunos centrales que había ahí, pero sabía la situación que hay. Y la situación que yo tenía era la que es. Pero bueno. Ver, contamos todo esto porque, joder, claro, Víctor hoy nos está contando muchos secretos de lo que hay detrás. Sí. Que claro, unas cosas lo que vemos nosotros desde fuera y otra la que tenéis detrás y todos los condicionantes que existen y lo difícil que es llegar. O sea, para que nos demos cuenta de lo difícil que es llegar. Sí. Que hacen falta más cosas que tener condiciones. Sí. Y además esto lo digo muchas veces. Al igual que te digo que un jugador será bueno y es bueno con 15, con 16 y con 19 años y él solo se va a quitar y se va a poner, al igual que te digo eso, te digo que no todo es talento y es que los domingos la revientes. O sea, hay muchos condicionantes que no dependen de ti, dependen de muchos factores. Pero sí, o sea, en ese momento ya llegas tú ya llegué a Navidad y se me planteó pues otro escenario. Otro escenario radicalmente distinto. Radicalmente distinto, que ya era irme de fuera de mi país. Exacto. Como habías viajado poco ya por España... Ya me dijeron, pues, un poquito más. O venga, vamos a ver, que todavía tienes cuerda y te hacen una oferta, ¿de dónde? De Georgia. Ahí ya vino Georgia. Me llamó Chisco Muñoz,
que le tengo un cariño increíble, de hecho sigo hablando ahora con él. Fíjate que he tenido buenos entrenadores y al final te quedas, pero al final tengo que destacar un poquito por encima a Chisco. Esa pregunta te la iba a hacer después del recorrido, pero aprovecho. Sí. ¿Qué entrenador es el que más te ha marcado? Me han marcado muchos. Desde mi etapa infantil cadete del Valladolid, que yo tenía un no del Valladolid y un sí del entrenador del cadete, que es Pedro Coria, que si lo ve sabrá de lo que estoy hablando. Yo estaba fuera del Valladolid y él apostó por mí y yo subo al cadete B y yo se la devolví porque hubo un trámite complicado para, digamos, estábamos entre primeros y segundos contra el Betis y un partido en el que o era todo o nada para él. Ese partido justamente yo marqué 2 goles y íbamos perdiendo 1-0, ganamos 2-1, marqué yo y se la devolví un poquito ahí, ¿no? Tanto ese entrenador como, obviamente, Ginés Meléndez, para mí, el seleccionador español que he tenido, me ha marcado y sigo teniendo muy buena relación con él. Al igual que también Javier Yepes, que en la selección de Castellón me enseñó a empezar a entender, ¿no? De que el fútbol puede ser muy bueno, pero tienes que saber interpretar según qué cosas, tomar buenas decisiones. Y obviamente Jukic y me quedaré ya aquí ya que sí con Chisco. A mí Chisco me enseñó lo que es ser un jugador profesional, lo que es la vida de un jugador profesional, lo que es la método, o sea, lo justo lo que acabas de decir, lo que no ves en el campo, o sea, cómo tiene que ser un jugador profesional, cómo se tiene que comportar en su día a día. Bueno, Chisco es el que te abre esa posibilidad, Chisco Muñoz, de Georgia. Sí. Sí, además me la abre tal que me llama y yo me iba al estado de Georgia. Me iba a Estados Unidos. Según me lo dijo. Al principio estabas pensando en Estados Unidos. Dije, hostia, de puta madre, Estados Unidos, tal. Es una experiencia. Claro, cuando me metí Georgia y cuando me decía él la capital, Tbilisi, y es cuando decía, a ver, Tbilisi no me suena a mí de Estados Unidos, ¿sabes? Vi el estadio. Dije, pero esto lo hay fuera. O sea, sí, esto lo estabas viendo por internet, ¿no? Lo estabas viendo, ¿no? Dije, esto lo hay fuera de España. Un estadio de capacidad de 55.000 personas. Y veis yo un equipo que estoy ahora acostumbrado que me vengan con todos mis respetos a Buñol, ahí a Ciudad del Levante, 1.000 personas, 2.000 personas, y voy a tener ahora 5.000 ahí personas. Y fue cuando dije, a ver, me metí en el mapa y dije, me cago en esto, al lado de Turquía, tal. Me cojoné, Me cojoné, pero también entendí como que era el momento. Además, él me dijo una cosa muy clave, Chisco, que fue, mira, Víctor, y me recordó a las palabras que me dijo César Remón cuando decidí por el Levante. Me dijo, mira, Víctor, esto es un proyecto ganador. Esto es un proyecto que es como un Barça o un Madrid. O sea, yo vengo aquí a ganar títulos. Y que ganes títulos les pasa no todos pueden decir que tienen títulos en su palmarés. Yo títulos, mira, yo juego en el Valencia, juego en el Betis, juego en el Mallorca, pero títulos que me figuran en el palmarés los tengo gracias a aquí. He venido aquí como jugador y ahora vengo como entrenador. Y eso, el día de mañana es con lo que te vas a quedar. Vivencias, experiencias, esas las vas a vivir en cualquier club. Pero títulos que se reconozca que has sido ganador y un campeón, eso o lo ganas o no lo ganas. Y aquí yo lo he ganado. Y bueno, hablas de vivencias y experiencias. Hombre, es una experiencia también. Total. Y una gran vivencia irte a Georgia. Total. Pero bueno, yo creo que eso ya contaba con ello, ¿no? Pero pasa que él iba más a lo que es ganar algo. O sea, que te el reconozcan sentimiento como de un futbolista cuando gana. que te digan, eres campeón. Y luego es verdad que me comentó también que el ser campeón allí o el estar en los primeros puestos te daba la oportunidad de jugar unas previas de Europa League, de Champions League, y que es también una experiencia que te llevas, ¿no? Y le dije que sí. Le dije que sí y nada, cogí maletas y allí me presenté. Y llegas allí. ¿Y cuál es tu primera impresión cuando llegas allí? Pues mira, a mí me dijeron que se hablaba inglés. Y yo diciendo, yo con el inglés que sé, lo chapurreo. Según llego allí, encima yo soy muy charlatán y muy bromista. Según llego allí, claro, quiero hablar y no te entiende nadie. O sea, no es que no me entiendes, es que no me salía. Digo, ¿cómo lo digo? O sea, no sabía. Sí, sabes, es decir, cómo te llamas, los colores, los números, muy bien. Pero no sabía entablar una conversación, no sabía. Bueno, pues nada, eso sí que me costó tiempo, pero es una de las cosas también que me he llevado al salir fuera de casa, el inglés. Ahora, por ejemplo, me hago entender y lo entiendo.
que al final es lo importante. Pero sí, fue chocante. Además, tuve suerte que había gente española y bueno, pues al final, al principio te refugias un poco en ellos, pero yo como tú bien has dicho antes, soy una persona que le gusta empaparse a donde va y sentir un poquito ese ADN o la cultura, ¿no?, de cada club. Yo estaba con ellos, pero rápido me quería ir con los georgianos. Me quería ir con los georgianos, quería hacer bromas, quería conocerles más lo que es su día a día. Es totalmente diferente. Estaba viendo un país donde hace 10 años, en ese momento, habían tenido una guerra civil con Rusia. O sea, yo iba por la calle de Tbilisi, que es la capital, y había edificios derrumbados. O sea, y además se veían los boquetes de misiles y de bombas y de todo. O sea, y la gente estaba haciendo vida normal. O sea, a mí, claro, yo iba por la calle y dices tú, madre mía. ¿Qué fue lo más difícil para acostumbrarte allí? Así que. A ver, más difícil. Aparte al principio del idioma. Más difícil yo creo que... Pero luego allí, no sé, adaptarte al... Claro, vas de Valladolid, el frío para ti no es problema. Allí no es el clima tampoco. Hace frío y calor, o sea, que tienen, como aquí, que tenemos 3 estaciones, la de verano, invierno y la estación del norte, la del tren. Allí me imagino que algo parecido, ¿no? Sí, en ese sentido es parecido. O sea, que eso no fue tampoco mucho problema para ti. Lo que sí que a lo mejor yo sentía que... En cuanto a lo mejor llegaban ya unas horas más bien nocturnas, la gente quería estar en casa. De hecho, me acostumbré a lo que a día de hoy sigo haciendo, que allí comíamos en la base, que en la ciudad deportiva, y cuando entramos alguna vez por la tarde se cenaba, ¿no? Bueno, allí se intenta comer a las 12, 12 y media y se cenaba a las 6 y media, 7 de la tarde. Porque querían cenar, irse rápido a su casa, con su gente. Si es que eso es lo mejor, Víctor. Es que es lo que estoy haciendo yo ahora también. ¿Sí o no? Comer 12 y media es difícil, porque mucha gente que nos estáis viendo que dice, no, por el trabajo es que es complicado y tal. Pero comer a las 12 y media y a las 7 haber terminado ya de cenar, ¡buah, qué bien se duerme! Escucha, pues es de los pocos que me lo dice, ¿eh? Pues sí, bueno, es lo que llaman ahora ayuno intermitente también. Yo lo hago. Y es lo que... Sí. Yo lo hago. Me acuerdo que cuando yo llegué de Georgia, mi mujer me quería más. Decía, pero Víctor, que no, que yo... Al final se acabó adaptando y lo agradece igual que yo. O sea, lo que es irse a la cama con la digestión hecha y, no sé, te sientes... No sé, yo me encuentro bien. Y como que he dado la clave a lo que quiero realmente llevar, ¿no? Y te lo digo en serio, yo es la hora que como. O sea, yo como 12 y media y ceno a las 7. Como muy tarde, 7 y media a lo mejor. Sí. Yo insisto, si lo permite, te lo permite el trabajo, porque claro, hay mucha gente que por los horarios que tiene de trabajo es difícil también de compatibilizar, ¿no? Pero si se permite, yo estoy contigo, vamos. O sea, pues georgianos somos, macho. Georgianos. Oye, me has hablado de tu mujer, porque claro, tú tienes mucho mérito que vayas de un lado para otro, pero es que creo que no has sido solo cuando has estado pululando por España, cuando te vas fuera, tu mujer te ha acompañado siempre. No siempre, porque ella es maestra, entonces ha sido complicado. Me acompañó en la etapa de Levante, que justamente ahí hizo también ella un parón y dijo, venga, va, Víctor, voy ahí contigo, a ver si encuentro algo, y si encuentro algo me quedo. Joder, encontró a los 2 días en una tienda de Disney ahí en Valencia y por eso te digo que es que acompañó todo. O sea, todos los factores como que se alinearon a que tenía que ahora sí ir bien y nos fue bien a todos. ¿Y en Georgia? Y en Georgia fue a visitarme unas 3 o 4 veces y le encantó el país también. Es que además es un país que, claro, al cambio del euro... sales ganando nosotros los europeos y claro, se vive muy bien. O sea, si quieres puedes salir a comer fuera a buenos restaurantes que pagas, no sé, un buen restaurante pagas a lo mejor por cabeza 8 euros. Y comes muy bien. O sea, yo pagaba, por ejemplo, los pagos de la luz, el gas y el agua, y te lo digo literal, el agua es 1 euro al mes. Joder. El gas... No sé si cuando hacía frío y es 24 horas zapatilla en la calefacción, 6 euros al mes. Y la luz, 4 euros. Claro, para nosotros, en teoría, entre comillas, poco dinero, pero para los oriundos, las personas que viven allí, claro, los salarios son mucho peores a lo mejor que los que te... A la moneda de ellos, que es el lari, sí. Además, ellos me dijeron que estaban, incluso aún así estaban bajos, pero me decían que estaban así de bajos porque querían como dar los mínimos para poder vivir a las familias georgianas, que eso se tuviera. Porque acaban de salir de la guerra civil y querían poner facilidades para que, oye, claro, los hábitos, ¿no? Y lo indispensable que es en tu día a día que se tengan. Pudieran acceder todos a ello. Bueno, y en lo deportivo, ¿cómo te va? Muy bien.
Creo que es mi año que más partidos juego. Jugué hasta la Copa de allí de Georgia, que era pues los preliminares, lo típico que es aquí. Juegas contra equipos de baja categoría y jugué todo. Todo, sanción de amarillas nada. O sea, me respetó, lesiones, amarillas, un nivel súper muy bueno, muy bueno. Y viví cosas maravillosas. Viví que estuvimos a puntito de clasificarnos en Europa League, nos eliminó el Feyenoord. Sí, pasasteis varias rondas y llegó el Feyenoord. Claro, el Feyenoord ya llegó el Feyenoord. Un grande como esos nos eliminó, que allí los aguantamos hasta el 70 y pico y acabamos perdiendo 3-0 y en nuestro campo 1-1 quedamos con Feyenoord. Y luego es verdad salimos campeones. Por fin tengo un trofeo que dije, hostia, pues vivir lo que es. Y ahí sentiste lo que te habían dicho, ¿no? Tal cual, da igual que estés en Georgia, que estés en la India, en Albania, donde sea. O sea, el sentimiento ese de ganar, dices tú, te despierta un algo que dices, ahora quiero más. O sea, te despierta como un decir, ostras, he ganado, ahora quiero que ya venga la temporada que viene, que quiero ganar otra vez. Y quiero ganar la Copa y quiero ganar la Liga. O sea, como que te despierta un gen competitivo de hambre, de decir, quiero. O sea, quiero ganar más títulos. Pues hay quien se lo toma de otra manera, que después de que gana ya ese hambre ya pasa, ¿no? Tienes la bueno, lo que pasa es que yo creo que eso es más a los que ganan mucho, el síndrome de la panza llena, ¿no? Que es que tienes tan llena la panza de éxito que ya igual no te empleas en tu próximo compromiso de la misma manera, no tienes ese mismo compromiso. Sí, hombre, si a lo mejor hubiese estado en Barcelona como o Barça o Real Madrid, que están acostumbrados a ganar títulos, pues es verdad que es lo que dices tú, pero es que encima yo venía de pasar las venía pasando canutas hace 3 años, entonces lo cogí con unas ganas y dije, esto es lo que yo quiero, o sea, quiero venir a proyectos así. ¿Y cuánto más dura el sueño de...? Pues mira, el sueño georgiano duró ese año, porque allí es año natural, allí arranca la pretemporada en febrero-marzo y en diciembre acaba. Que eso fue una de las cosas malas, ¿ves? No todo es maravilloso. Yo me acuerdo en verano, que son las previas de Europa League y demás, yo no podía ver las redes sociales. Yo veía a mis amigos por ahí saliendo de vacaciones y yo diciendo, no tengo vacaciones. O sea, yo no tenía vacaciones. O sea, mis vacaciones eran un mini stage para preparar las competiciones europeas. Se para la liga, pero se para la liga con este motivo. O sea, no se para la liga en plan de vacaciones. No. Así que me acuerdo, eso sí que lo pasé un poquillo mal. Dije, ¿en serio este año no voy a tener vacaciones? Pero bueno, dije, bueno, pues lo que dura hoy. Y mira, yo estoy aquí, voy a competir en una competición europea y mucha gente que la estoy viendo pues no va a poder hacerlo. Y yo sí. Ese año, Chisco reclamó un poquito al club el dar continuidad al proyecto. Y no sé qué le pasó al club y se lo denegó. Dijo que no y algo falló ahí. Chisco se marchó y los que firmamos con Chisco tambaleábamos. A mí, justamente antes de empezar las previas de Europa League, me llamaron de la India, la ATK de Kolkata, porque justamente el staff coincidió conmigo en Atlético de Madrid. Y obviamente les dije que no, porque yo iba a vivir algo que no sabía si iba a poder volver a vivir, lo que es una competición europea. Y les rechacé. Bueno, pues la casuística se dio de que en diciembre me volvieron a llamar. Víctor, vente. O sea, el objetivo aquí del club es ganar la liga y tú vienes de estar rodado, hemos tenido una lesión importante de un extranjero, entonces nos entras en el cupo de extranjeros y vienes a jugar. O sea, vienes a que nuestro primer partido, creo que me dijo, era un 6 de enero y yo firmé un 28 de diciembre que mi mujer ni se pensaba que estaba bromeando. Dice que esto es del inocente, ¿no? Y yo, que no, que estoy diciendo que me voy a ir. Y efectivamente me fui a la India. O sea, que te dijeron, además ya te pilla más, estás en Georgia, no vayas para España, sigue un poquito más y ya te vas hasta Calcuta, la India. Ahí está, hace más recorridos, sí. Así y juegas ahí en tu primera etapa, porque creo que son 2 etapas las que estás en la India, en el ATK de Calcuta. Sí, que es un poquito el equipo que tenía franquiciado el Atlético de Madrid. De hecho, vestíamos rojo y blanco igual. Era para 3 meses, o sea, tampoco iba a ser tal. Y dije, bueno, pues 3 meses, voy a pelear por otra liga, vamos a ver. Pues salí campeón. ¿Ves? El hambre me llamó el hambre y salimos campeones. También fue una bonita experiencia porque estaba en ese momento ya de un inglés también bien y allí es puro inglés, allí es colonia inglesa. Y la verdad que fue una bonita experiencia, otra cultura diferente, un país totalmente diferente a lo que es Europa. Ahí sí que ves pobreza, ves
muchos suciedad, contrastes, ¿no? Sí, ves suciedad. Yo recuerdo allí los 3 primeros entrenamientos me sonaban los mocos y me salían negros de la polución que hay en el país. Me cogí uno de esas... ¿cómo lo dicen ellos? Es como caes malo 24 horas. Pues yo iba a salvarme. Todos los españoles que estaban allí habían cogido una. Yo dije que ni de coña. Además, yo soy muy mal enfermo y caigo. O sea, me cuesta caer. Caíste. Caí, macho. Caíste. Caí y es verdad, se pasa jodido. Son 24 horas, ¿eh? De vómitos, de diarrea, de todo. Son 24, te dan unos electrolitos tal y cual, se te pasa. Y fíjate que luego he vuelto a repetir, que ahora iremos, y nunca he vuelto a caer. Es una vez, o sea, vas allí, estás 3 meses o lo que sea, caes. Pero una vez que caes ya no vuelves a caer. Pues, mira, pasó por estas charlas también Manuel Retamero, que estuvo entrenando allí. Y yo, claro, cuando desde fuera vemos la India y vemos vídeos, imágenes, nos parece que hay como que los colores son distintos, que los colores son diferentes. Y me decía Manuel Retamero, sí es verdad, que parece que hay en el ambiente un color distinto y que no es el mismo rojo aquí que cuando lo ves allí. Sí, no sé si me estoy explicando. Sí, es que es así. Es que, o sea, es totalmente... Son contrastes en todos sentidos, en todos los sentidos. La gente, cómo valora las cosas, las pequeñas cosas... Es muy, muy cambiante. Allí la gente, te das cuenta que es muy rica y muy pobre, o sea, no hay esa estabilidad, o sea, no hay un poquito esa clase media y sí, es así. Bueno, pues eso, proyecto campeón, sales allí campeón ¿y qué pasa? Pandemia, bueno. De hecho, mi final se jugó sin público. Fue, yo creo que el primer partido y el único partido que en lo que viene siendo una temporada natural se jugaba sin público. Pues enganchamos pandemia. De hecho, recuerdo ir por el hotel allí y nos miraban mal. O sea, llevaba 3 meses en la India y a los españoles nos miraban mal. En plan de, estos son los que están contagiando con el COVID. Y es para decir, pero eres tonto, pero si llevo aquí 3 meses contigo, que no he pisado mi país. Pues, claro, estábamos hablando, marzo de 2020. 2020. ¿Y qué es lo que haces? ¿Permaneces allí? ¿Vienes? Mira, justamente es cuando iban a cerrar ya aeropuertos y tal. Y nosotros nos comunicamos con el consulado y nos dice, nos permitimos jugar la final, pero nos queréis a celebrarlo, si ganáis. Tenéis que coger un vuelo al día siguiente y así fue. Ganamos la final y al día siguiente estamos volando para España. Bueno, pues menos mal, porque... A ver, tienes que estar encerrado, pero yo creo mejor encerrado aquí, ¿no? Sí, que fuera. Imagínate, además se acababa la temporada ya, o sea, no pintábamos nada. O sea, era acabar y acabar, se acababa todo. ¿Y vienes aquí a Valladolid, a Laguna? Sí, nos cogimos. De hecho, bueno, vivimos en un piso y para tener espacio y por lo que iba a ser un poquito el estar encerrados, nos fuimos a una casita ahí en Aldemayor para tener un poquito más de libertad y demás, y estuvimos allí confinados. Sí. Y aunque no pudiera salir, estás más cerca también de la familia, de tus padres. Sí. Estábamos allí, mi mujer y yo, y nada, pues supuestamente me iba a ir a incorporar a la India, iba a volver cuando tocase, pero se empezó a retrasar todo. En los inicios, las pretemporadas, las negociaciones, no se sabe qué va a pasar, qué dirección va a tomar todo, incertidumbre, total, incertidumbre. Y recuerdo que esa incertidumbre se cambiaron toda la normativa de normas y demás de la India, y que redujeron, pues de 7 extranjeros redujeron 5, y en el 11 titular de estar 6 pasaron a 4, algo así. Se redujo todo en todos los sentidos. Y recuerdo que estoy viendo ya, digo, que no continúo en la India, que no voy a continuar. Arranca Georgia, porque es uno de los países que no estaban tan afectados, empezó a arrancar, se retomó como... Se cortó, ahí sí se tuvo que cortar, y se paró la liga y luego se retomó más adelante. Y me llama Chisco. Víctor, ¿qué haces? Y yo, pues no sé, aquí valorando opciones. Me iba a ir a Armenia, por ahí, me estaban saliendo cosas. Volvemos a Georgia. Digo, ¿cómo? Me dice, me ha llamado el presi, que quiere que volvamos, que ahora mismo está el equipo segundo a 5 puntos del primero, y si vamos hay que ir allí a recortar y a ganar otra vez. O sea, no quiero volver para nada. O sea, si volvemos es para ganar. Y le dije, me voy contigo. Se dio, regresamos a Georgia y ganamos. A ver, si tú no vas para... Ya ganamos. Tú no vas para otra cosa. No, yo estaba diciendo, o sea, en 2 años, 3 ligas. Alguna vez me tendré que ya bajar de un poquito en 2 el tema. años, 3 ligas. No habrá muchos futbolistas que puedan decir eso. En 2 años, 3 ligas. Sí, como lo estamos contando. Tal cual.
Y nada, sí, ahí ya firmé año y medio. En Georgia quise también un poco salvarme a ver qué. Entonces salí campeón. Bueno, te iba a decir, sí, en 2 años, 3 ligas, en 2 años y un mes, 4 copas. cuatro copas. Porque es verdad que luego jugué con el equipo la Supercopa de Georgia, que es el campeón de liga con el campeón de copa, y la ganamos. Acércate al micro, sí. Y la ganamos. Y luego, pues nada, estaba yo súper bien en el país, ya súper adaptado, no había españoles prácticamente, estaba yo solo con los georgianos, muy, muy, muy bien. Y nada, llegó en verano y yo iba a seguir en Georgia, o sea, yo quería cumplir mi año de contrato y renovar más, estaba súper bien en el club y en el país. Y me llamó el Guaje Villa. Te llama David Villa. Me escribe. David Villa estaba. No, estaba sin nada. Eso lo voy a decir yo. Si no estaba en nada. Ya habíamos sido compañeros en Atlético de Madrid. Y me dice, Víctor, que quiero comprar un club en la India. Y obviamente sé que tú has estado allí, has jugado, has sido campeón. Y quiero que tú seas uno de los pilares del proyecto de gente de extranjera y que se vaya haciendo un poquito el proyecto en base a. Y le digo, vale, a ver, yo tengo esa situación, yo me quiero ir. A nivel económico y tal, sé que la India no tiene nada que ver a Georgia. Y digo, yo me quiero ir. Pero me tienes que ayudar un poco a ver qué manera yo puedo salir de aquí teniendo contrato y teniendo... Pues nada, me tocó decir, mira, esta situación en la que tengo, necesito irme, es mi futuro. Estamos hablando de una diferencia importante a nivel económico que sé que aquí nunca podría ganar. Lo que aquí lo gano a nivel deportivo, en vivencias europeas, no lo voy a ganar en otro sitio que no sea aquí, pero es verdad que en el nivel económico lo que me dan allí no lo voy a tener aquí nunca. ¿Lo entienden? Me dicen, bueno, pues juega con nosotros hasta el parón de verano, que es las competiciones europeas, y dalo todo. Así me lo dijeron, ¿eh? Quédate con nosotros hasta las competiciones europeas, pero prométenos que vas a darlo todo, por favor. Y les dije, vale, para adelante. Y me dejaron irme, o sea, súper bien, agradecidos y demás, y me fui otra vez a India. Al Odisha. Odisha, segunda etapa en India. Segunda etapa en India. Y en burbuja. O sea, allí estaban en burbuja. O sea, nos fuimos a Goa, que se concentraba todo en Goa, y se jugaba todo allí, en Goa. O sea, teníamos cada club un hotel, y allí era rutina de ir y venir, PCRs, para arriba y para abajo, pero en burbuja. Ya. Esa experiencia fue un poquito más dura, claro, porque... Sí, pero fue dura, pero claro, te meten en Goa, que es zona de playa, y justamente el hotel tuyo es un resort al lado de la playa. Ya, lo que pasa que lo digo porque yo sé cómo eres tú. Y a ti te gusta mucho lo que me lo has dicho durante esta conversación, empaparte con todo lo que te rodea. Claro, ahí no podías hacerlo. Efectivamente, sí, ahí era convivencia con los compañeros 24/7, que sí, que es verdad que te metes en la habitación con compañeros indios y pues conoces también un poquito de cómo son sus rutinas y sus historias, entonces pero bueno, se llevó bien porque al final el Odisha, la anterior etapa, estaba en los últimos puestos y la conseguimos nosotros meter la sexta, no entramos en playoff porque era el primero va directo, luego segundo, tercero, cuarto iban ya, lo querían como acortar un poco por el tema y quedamos sextos y no llegamos a meternos en playoff, pero bueno, estuvo bien, estuvo muy chulo. Y nada, de ahí ya me viene una opción en Bulgaria que me animé, firmé con el Eibar, que estaba el mítico Manchev. Hombre, el mítico Manchev. Sí, señor. Que me ayudó mucho también a entender lo que se quería en el club y demás. Y cuando estaba haciendo la pretemporada, que aún no se había detallado todo, me llaman el Kerala Blasters, que es de la India, y me pasó igual. Me tocó explicarles un poquito la situación y me tocó marchar. Y ya sí, ahí ya fue al Kerala Blasters y ahí es donde conocí al club de masa social más grande que yo he podido tener. O sea, es una pasada ese club a nivel social. Campos llenos todos los partidos, que te corean el nombre 30 y pico mil personas, 40 y pico mil personas, vas por la calle, te paran. O sea, ese es el club que dices tú, si es que te pareces que eres Messi, Cristiano Ronaldo. Una pasada. Impone, ¿no? Todo eso. Sí. Eso sí que a más gusta, porque el club venía de hacer playoff, hicimos también playoff ese año mío. O sea, a nivel deportivo va muy bien y claro, es que te llevan en volandas. Cuando las cosas van bien, pero cuando las cosas van mal, sucede en el... A ver, sí que son el acudir van.
al estadio van y animan y de los 90 minutos siempre están a muerte con el equipo. Luego, cuando llegan las redes sociales es cuando llegan a lo mejor las críticas, pero al final la suerte que tenemos nosotros los extranjeros es que no leemos la prensa, porque al final es indio. Ya. Pero en redes sociales a vosotros os llega poco a través de las redes sociales de lo que son las por mucha críticas. masa social que tiene, tú no vas a ver un programa indio, no lo vas a entender. Claro. Ni la prensa india no la vas a entender. A lo mejor si publicas una foto, pues te pueden poner alguna cosa y lo lees ahí, pero poco. Entonces se te camufla mucho si te van malos resultados, porque yo ahora sé que están mal y me meto a verles y al final son por comentarios que ponen, no porque se magnifique, ¿no?, la situación que está deportivamente el club. Entonces fue una época bonita, sí. Y después de eso, ahí ya sí volví para casa, la Kingsley. Me llamo Spursito. Vale, hasta aquí la carrera futbolística más o menos como la conocemos los boomers. Sí, profesional. Bueno, profesional, cuidado, que lo de la Kingsley también sí, bueno, se mueve ahí lo suyo, sí. y ahora me vas a hablar un poquito de ello. Bueno, hasta aquí esa parte. Y ahora llega ya la de la Kingsley, la parte de la Kingsley. Sí. ¿Cómo surge eso de la Kingsley? Porque tú todavía, no sé si te sigue... tienes el gusanillo por seguir jugando al fútbol como lo conocemos la gente de esta generación. Sí. Bueno, ¿cómo surge eso de la Kingsley? A ver, a lo que me acabas de decir, sí, o sea, el gusanillo lo tengo. De hecho, si me dejasen de llamar, es cuando a lo mejor ya se me iría yendo, pero es imposible. Me siguen llamando. De hecho, vengo aquí a casa y cuando vengo a entrenar, entreno con el Tordesillas y me lo dicen. ¿Por qué no te vienes? O sea, es que eso va a estar ahí. Hasta que el cuerpo ya diga yo, ya no me da, pero sigue estando. Entonces, como sigue estando, lo tengo. O sea, ese gusanillo no se me ha ido. Esto surge de que, bueno, pues estando allí en la India, como mueve tanta masa social y al final es llamativo porque es una marea amarilla, lo que es el Kerala Blasters, me escribe Spursito. Spursito es un streamer, es el presidente de Rayo Barcelona, que ahí no había creado aún la Liga Piqué de la Kings League, y me dice, joder, me gustaría ir de allí un día y sacar un contenido chulo, un blog, para estar contigo de lo que es la India, de lo que es tu club, porque fíjate qué pasada, porque no sé qué, porque no sé cuándo. Y dice, cuando quieras, yo te pongo todas las facilidades, vente y yo te ayudo a que en el club, tal y cual. Pues nada, esto que me dice, estábamos hablando en octubre o así, y en diciembre me dice, Víctor, que tenemos que cancelarlo, pero ya te contaré el porqué, en diciembre. Bueno, pues llega enero, o últimos de diciembre, y me explica lo que iban a hacer en enero. Mira, pues me he metido en esto de aquí, ¿te quieres venir conmigo? Y le dije, a ver, yo no puedo. Yo aquí hasta mayo no acabo la temporada, o sea, es imposible. Me dice, bueno, pero en el segundo split, y yo, ¿qué es eso, el segundo split? Y dice, pues a ver, aquí se hace un primer split de enero, febrero, marzo, y luego se hace un pequeño parón y volvemos ahora en mayo para adelante. Y dije, hostia, pues a lo mejor ahí sí, porque yo de vacaciones tengo muchos meses al estar en la India, son 3-4 meses, y si es lo que dura la Kings League en el split, a lo mejor sí que me animo, tal. Venga, va, pues lo vemos. Pues en ese tránsito del primer split hablábamos tal y cual y más o menos se llegó a acordar, ¿no? Y ya cuando llegó mayo dije, venga, va, voy para allá. Que habíamos acordado prácticamente y demás, y voy para allá y bueno, pues... ¿Pero tú tenías contrato con el equipo indio ahí, o finalizaste tu relación? Yo firmé un año, entonces esos meses de vacaciones me iba a valorar a ver si renovaba, si no renovaba, y en un principio iba a renovar. Cambiaron, se fue el entrenador o dio bandazos de que quería cambiar y demás, y entonces como se tambaleó todo un poco, se empezó a alargar, que si la Kings League, yo jugué esos 3 meses con la Kings League, y en ese tránsito de Kings League me llama Juan Guarnizo de Aniquiladores, que no es lo que me ofreció Spursito. Spursito me ofreció algo simbólico, algo pues como simbólico, ya te digo, para ir allí a jugar, no perder dinero, pero algo simbólico. Y a ti te apetecía la experiencia. Eso es, además... y no quería estar parado, y bueno, pues quería probar lo que es eso de la Kings League que estaba revolucionando, ¿no? Claro, es que en la jornada 3 o 4 tuve una reunión con Juan Guarnizo. Y ahí estamos hablando de términos que, pues a lo mejor, ponles así a modo año, iba a perder 20.000 euros solamente al año en diferencia irme a la India. Y estaba en mi casa, con un formato diferente, pero iba a estar en mi casa. Cuando vi que era tenía dudas, dije, tranquilos. Tú lo tenías claro. Tranquilos, que me voy a quedar en casa, un formato diferente, y así fue. Y eso coges, empiezas ahí a jugar y dices, mola, ¿eh? Sí, engancha. ¿No?
engancha, te lleva también tus dolores de cabeza porque al final, claro, no es profesional y la gente, la prioridad no es el ir a entrenar y el jugar, son sus trabajos. Entonces, claro, tú estás allí por lo que estás y quieres seguir manteniendo esa vida profesional y esos hábitos y demás, claro, pero ves que la gente no va a lo que tú haces. Entonces, bueno, pues te llevas un poquito eso, tienes que aprender, ¿no? A intentar no ser tan tajante y ser tan decir, pero escucha, que tienes que venir aquí, tienes que cumplir. O sea, claro, ellos tienen sus trabajos, que son la prioridad de ellos, ¿sabes? Entonces, bueno, pues ahí está un poquito ese dilema, pero bueno, sí, al final estoy en casa, me permite ver a mi familia, estar aquí hoy contigo, por ejemplo, el domingo juego, entonces... Pero fíjate que tú te lo puedes tomar de otra manera, te lo podrías tomar como esas otros jugadores con los que compartes, que no son tan profesionales, pero tú sigues manteniendo tus hábitos profesionales. Sí. Además, bueno, pero es que te lo exigen también, ¿no? Creo que por otro lado también te exigen, oye, tú tienes que ser líder del equipo en el que vayas a estar de la Kings League, tú tienes que ser líder. Sí, además que yo soy siempre de los que dice que para decir algo tienes que predicar con el ejemplo. Si yo me convierto en uno de ellos y quiero ahí liderar o dar consejos o dar un golpe en la mesa, si no lo estoy demostrando, poco va a repercutir lo que yo diga. Entonces sí, me gusta mantener los hábitos, me gusta mantener lo que estaba siendo mi día, porque como bien te he dicho antes, Chisco me enseñó a tener esos hábitos de futbolista profesional y no quiero perderlos. O sea, no quiero perderlos y pasarán años, estaré jugando la Kings League o no, y los quiero mantener. De cierta medida los quiero mantener. A ver, y en la Kings League es como en el fútbol profesional, ofertas de otros equipos, hoy estás en este, mañana te ficha otro, ¿se mueve de la misma manera o es distinto? A ver, nosotros que somos wildcard, sí, te puedes mover un poquito según qué intereses o según qué tal, eso sí, pero los jugadores de draft pertenecen a la liga y eso da igual, va a cobrar lo mismo estando en un sitio u otro, lo único es que encima no tienes ni opción tú elegir. Si llega un equipo y te hace un clausurazo y eres tú el elegido, por mucho que tú no quieras, te vienes conmigo, es como la NBA. O sea, eso es muy parecido a la NBA. No sois tan dueños de vuestro futuro, ¿no? Es. No podéis tomar vosotros las decisiones. ¿no? Eso es. Sí, así es. Y luego, y deportivamente me he enterado que hay veces que te coges rebotes o cabreos porque dices, en lo deportivo no termina de primar a lo mejor mucho, porque claro, digo, para los que lo vemos desde fuera, ¿no? Esto que decís que de repente ahora coges y tiras un dado, o el gol en los últimos 2 minutos os vale doble, claro, es que eso tiene que ser jodido, ¿no? Sí, al final te acabas acostumbrando. De cara al espectador, vamos, claro, en casa sobre todo para gozando. los chavales jóvenes que quieren que cada responder a impactos y que cada vez pase una cosa y pues por ellos es fenomenal. No, ellos están encantados. El que te joden es el trabajo que llevas haciendo toda la semana tú, que una cosa de esas te fastidie todo. De hecho, mira, para no irte a tiempo, sino este mismo split, primera jornada, jugamos contra mi ex equipo Aniquiladores, vamos ganando al momento, a los últimos minutos, que es un balón que vale el gol doble, vamos ganando, ponle que 2-4, te meten un gol, te empatan y vas a soltados y pierdes. 2-4, que supuestamente un balón normal, es 3-4, son 2 minutos. Hombre, no creo que en 2 minutos te les dé tiempo a meter otro gol. Bueno, pues te lo revienta. ¿A ti te fastidia o te jode que a lo mejor personas de otras generaciones que digan, pero eso no es deporte, porque es que parece que van cambiando las reglas y tal? Que luego, o sea, yo sé que te lo curras mucho, pero que igual hay personas que dicen, es que eso luego depende de la suerte también. Si tiran unos dados, digo, claro, es que eso no depende del mérito deportivo. Correcto. De hecho, para que te veas, ahora mismo la Kings League se ha centrado un poco en que la prioridad es hacer bien el dado y el escalado. Un escalado es del minuto de 1 al 5, 6, sale en el minuto 1 es 1 contra 1 con el portero. Minuto 2 entra otro jugador y es 2 contra 2 con el portero, 3 contra 3. Pues si tú solo lo sabes interpretar bien, te da mucha más ventaja luego al 7x7 que no. Y luego el momento dado sobre todo. O sea, nosotros, por ejemplo, este fin de semana pasado íbamos perdiendo 1-0, llega el dado y te plantas 2-1, ganando. O sea, si sabes interpretar bien esos 2 momentos, luego al 7x7, pues oye, tienes que tener cosas. Pero sobre todo, si interpretas bien el escalado y el dado, te da mucha ventaja. A día de hoy la Kings League. ¿Cuánto entrenáis juntos, me refiero? 3 días a la semana. 3 días a la semana. Y luego tú también haces tu entrenamiento por tu cuenta, necesito meterle gasolina al cuerpo. O sea, 3 días es muy poco para mí. Necesito 4 o 5. ¿Y
Y luego los entrenamientos supongo que no tienen nada que ver con los que se hacen en fútbol 11, porque claro, el juego es distinto. Nada que ver, trabajas Con mucho... el escalado que me estás diciendo Justo. tú, 1 contra 1, 2 contra 2, Justo. claro, ¿qué pasa? Trabajas mucho eso, escalados, momentos de dado... Pocos ronditos haréis, ¿no? Pocos, bueno, posesiones sí, pero pocas, no sé. Yo que estoy acostumbrado a hacer circuitos de finalización, poco, o sea, prima más esto. Y además que no es una plantilla de 24 jugadores, es una plantilla de 13, 14 jugadores. O sea, como te falten 2 por trabajo, ya te revientan el trabajo. O sea, es complicado, es complicado. ¿Estás contento? Estoy contento. Bueno, Estoy contento. Pues yo me alegro de eso, de que estés contento y de que seas feliz. Sí. ¿Nos vas a dar alguna exclusiva o algo? Pues sí, mira. Sí, lo has dejado para el final. Te lo decía fuera de micros, como se dice, que bueno, pues ahora como se está expendiendo un poquito todo esto de la Kings League, existe una cierta posibilidad de que a lo mejor este domingo juego y que a lo mejor el lunes Piqué ha abierto ahora las sesiones internacionales. Y eso es que significa que si un equipo de otra liga te interesa, pues como que puedes jugar con tu equipo y si en horario y tal te cuadra, puedes jugar con otro equipo, ¿no? Y a lo mejor se da la de poder ir a Italia. Ahí va. A lo mejor, y es una experiencia bonita. Además se hace en Milán, sería pues el lunes de recuperación, en vez de lunes de recuperación te coges un avión lunes por la mañana, juegas a la tarde y te vuelves. Entonces, bueno, estamos ahí a ver si se da, pero bueno, puede ser que... O sea, pero para jugar en la liga yo italiana... Yo juego mi equipo, la liga con tu equipo, o sea, y luego también la italiana. Hay una Kings League Italia, ¿no? Bueno, pues yo jugaría el domingo mi jornada correspondiente, acabó el partido y el lunes me iría a Italia a jugar la jornada correspondiente con ese equipo que está interesado en mí, a ayudarles. Joder, qué bien, qué bien. Hombre, experiencia internacional ya sabemos que tienes porque estuviste en el Mundial en México también con la Kings League. Correcto. Que eso fue una pasada, ¿eh? Fue una pasada. Además, en ese momento mi presidenta Rivers es mexicana y mueve una cantidad de masa que aluciné. Aluciné. Ahí me sentí un poco parecido a Alquerada, fíjate. Una pasada en México. Bueno. Pues que agradezco mucho que hayas estado aquí en esta charla, en este Baque Podcast, y que esperamos que te siga yendo así de bien porque lo mereces. Eres un trotamundos del fútbol, ahora con la Kings League, y cuerda tienes para rato. Eso sí. Espero que toco madera, pero vamos, que sí. El placer es mío, ya lo sabes, que cuando iniciaste este espacio te dije a ver si me podía pasar. Creo que me gusta porque al final también es algo diferente, ¿no? Que se hace aquí en Valladolid, que ya sé que bueno, que no hemos tocado ese melón, que si hablamos de ese melón tenemos aquí 2 horas, pero bueno, que es bonito, ¿no? Es bonito que en un espacio así, oye, que des la oportunidad de que venga gente y de una manera más normal, ¿no? Más natural, que oye, si tenga una conversación. Bueno, pues esperemos que no pase mucho tiempo en que te vuelvan a poner otra servilleta encima de la mesa. Ojalá. Otra servilleta de esas, que eso pasa, ¿eh? Eso pasa también, eso pasa mucho. Sí. Víctor, que eres muy bueno. Muchas gracias y mucha suerte en el futuro. Muchas gracias, amigo.